mucho de las neurociencias, fieles compañeras de este proyecto. Hay que decir que sería muy discutible hablar de que el gobierno o esta política del neoliberalismo realmente se sostenga en una definición seria de lo que sería una neurociencia. Pero tomemos esto que ellos llaman neurociencia. Ejemplos de cómo estas cuestiones no son nuevas y, como decía, obviamente encontró una fuerte resistencia en el proceso popular, especialmente en la época kirchnerista, pero podemos pensar que no es una casualidad que en el 99 George Bush declaraba que la década por comenzar era la década del cerebro. En ese momento, entonces podemos pensar cómo definían, ¿no? Red neuronal ligada a las decisiones. Funciona en relación a aspectos de la herencia genética que son activados o inhibidos en la experiencia individual. ¿Qué es lo que proponían? Decían, se trata de analizar cómo esto permitiría clasificar y modular elecciones individuales y hacer más predecibles los movimientos de los sujetos. Esa es la neurociencia de la cual ellos no hablan en el liberalismo. Las neurociencias son utilizadas en el campo del derecho, pero como ven en todos los campos. Lo más importante de esto es que comienza a interesar como política, por eso habla de la gubernamentalidad, se introduce esta vía de la neurociencia como el instrumento que va a permitir la gobernabilidad. ¿Qué quiere decir en términos del proyecto neoliberal gobernabilidad? El acallamiento y la represión del conflicto. Es nada más que intereses opuestos. Por eso surge la psicoeconomía, o se pone de moda la psicoeconomía, ¿no? Entonces, la segunda estrategia sería la economía del comportamiento, en complemento con las neurociencias, asumen, tal como lo sostenía Feigenbaum, dice que el ser humano es un individuo activo, que al momento de tomar decisiones del sistema nervioso no actúan solo los aspectos ligados al razonamiento, sino también las emociones y valores. En esa clave de análisis, la psicoeconomía o economía del comportamiento complementa la mirada molecular de la neurociencia. ¿Por qué es importante esto? En relación a que, como les decía, esto que parece tan sencillo y de lo cual a veces nosotros tomamos distancia, porque esta cosa del conductismo y lo del comportamiento y lo miramos peyorativamente, hay que estudiarlo muy seriamente, porque es el fundamento de la política y llega al sentido común de la población. Alrededor nuestro hay un montón de gente recurriendo a esto, ¿no? En plena tensión con cualquier propuesta de pensar la subjetividad en otros términos que pueda incorporar otros elementos. Entonces, esto como acercándolo más a la frase actual. Fíjense, en mayo del 2013 el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, cuya página web dice la frase, la iniciativa sobre el cerebro es el gran proyecto norteamericano de hoy, emitió un comunicado en el cual traza un plan estratégico global centrado en la base fisiopatológica de los trastornos mentales. Bueno, seguramente pueden pensar todo lo que conlleva detrás de esto en relación a las nuevas clasificaciones y la problemática de los trastornos mentales de los cuales hablamos. Ahí tenemos los objetivos en los cuales se van a avanzar estos estudios y fundamentalmente vienen a crear el nuevo tipo de taxonomía de los trastornos mentales, ¿cierto? Basado en la genética, la neurociencia y la ciencia del comportamiento. Y esto no es una pelea de escuelas, no es un problemita de escuelas de formación. Esto es un problema que hay que estudiar muy seriamente, su fundamento por la instrumentación que se hace de esto desde la política, ¿no? ¿Por qué la subjetividad y de golpe los caminos y la producción del deseo son una herramienta tan potente? ¿Sí? Si nosotros no estuviéramos tan fragmentados en nuestra formación, quizás lo veríamos más fácil, por lo menos les digo lo que me ha pasado a mí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando me acerco al campo de la salud y el trabajo, encuentro que la estrategia principal que tiene el neoliberalismo para apropiarse de la posibilidad de alguna intervención de los sujetos individuales y colectivos en la organización del proceso de trabajo tiene que ver justamente con aplicar técnicas que lo que hacen es expropiarle su subjetividad. Lo que pasa es que para nosotros normalmente es la psicología laboral y la de las empresas y los recursos humanos. Y no tiene nada que ver eso
con lo que las corrientes críticas latinoamericanas de la medicina social o de la salud de los trabajadores han planteado sobre esto, ¿no? Como broche, yo nunca ni le prestaba atención a esto, ¿no? Tengo en mi relación con la sociología crítica o en discusiones con una docente de nuestro posgrado, como Susana Murillo, aparece esto, ¿no? Tenemos 2 premios Nobel, en el 2002 y en el 2017. Una de las cuestiones que nos atraviesan permanentemente es que hoy, y además la Dirección Nacional de Salud Mental está pidiendo permanentemente a las provincias convenios para los observatorios en salud mental. Y ahí vamos nuevamente a apelar a nuestra responsabilidad y a nuestra formación. Somos renegados de los registros. Y es una gran responsabilidad esto. Nosotros necesitamos producir información de otra manera, o por lo menos aprender a leer que la información no es estadística. La epidemiología no la podemos empobrecer como estadística. No tenemos derecho, porque hay una historia muy importante de esto. Ahí hay un ejemplito, que es una pequeña investigación que hacemos en 10 centros de salud con Silvia Grande, que lo dirige, en Rosario, donde nos encontramos con ese problema. Dijimos, no tenemos alcance político para pensar políticas y poblaciones, pero en el barrio, en la ciudad donde nos movemos, alguna vez vamos a analizar en serio y construimos un documento donde analizamos cómo son las demandas que llegan, quiere decir por qué llega la gente, una construcción profesional de la situación. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que sobre la situación en el proceso de atención construye el equipo. Y por último, recién asomábamos a ver algo acerca de lo que significaba un diagnóstico. Fíjense, esto es lo que, un ejemplito de cómo llama la atención. En la construcción profesional más frecuente en el área de niños y niñas es la de trastorno en el desarrollo ligado a fallas vinculares. Y la de adultos, dificultades en el sostén de las funciones parentales. Entonces, por un lado, para nosotros eso era un instrumento para discutir qué estábamos necesitando y qué institucionalidad respecto a la niñez estábamos reclamando ya como una política intersectorial, obviamente. Y por otro lado, nos saltaba una cuestión muy central. Salud mental no puede pensarse al margen de evaluar el impacto sobre qué legalidades se construyen a diario. La legalidad es un problema ético y es lo que marca el lugar que le doy al otro, al semejante. Y además tiene que ver con la posibilidad o no del derecho, ¿no? Para marcar uno de los problemas que aparecía en la investigación es cómo no teníamos tanto registro de situaciones de las crisis clásicas, sino fundamentalmente muchas situaciones crónicas muy ligadas al arrasamiento de situaciones traumáticas y de violencia, y cómo esto llevaba a situaciones de mucho desamparo y soledad, aún de los adultos, y de muchos niños solos. Cómo frente a esto encontrábamos techos institucionales por la falta de intersectorialidad, aún en nuestra provincia que tiene un gran desarrollo en salud, encontramos ese techo institucional, y cuando lo encontramos, ahí quedamos prendidos muchas veces de respuestas que no hubiéramos querido nunca, porque en nuestra propia práctica lo que producimos después es una respuesta que la sabemos manicomializante. Entonces, ¿qué es? Esto es lo último, para que podamos ver las fotos. ¿Qué es la CUS hoy en el campo de la salud mental? ¿Qué es eso? El intento de vencimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. Se necesita eso, si no, no hay CUS y adicciones, ¿no? Lógica de aseguramiento que gerencia el sufrimiento como variable económica. Una política económica conlleva un modelo y una propuesta de forma de dominación. Esa dominación tiene que invisibilizar el conflicto social. Por eso eran importantes los globos y los festejos. ¿Qué hitos lo fueron marcando? La compañera hoy de Paraná nombró varios. La CUS es manicomialización y generalmente tercerizada. Podríamos hablar largo tiempo, no nos da el tiempo para que podamos intercambiar el proceso
muy interesante el Consejo Consultivo Nacional. Durante un año y medio nos desconocieron. Somos más de 30 organizaciones de lo más heterogénea política históricamente y nos sostuvimos funcionando, bancándonos de nuestros propios bolsillos, tomando las decisiones que tuvimos que tomar, y en la actualidad nos hemos enfrentado al DIREC diciendo lo que pensamos y poniéndole condiciones. Por supuesto que estamos recibiendo la respuesta, no se quedó tranquilo. Y por otro lado, una experiencia más local, que es el movimiento de usuarios y trabajadores en defensa de la ley de salud mental. ¿Por qué? Para terminar, fundamentalmente planteando lo siguiente. Ese es uno de nuestros festivales. El movimiento también es una organización muy heterogénea y que logró unificar todo aquello que viniera en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. Sindicatos, dispositivos sustitutivos, ONG, organizaciones estudiantiles como la Mazota, bueno, todos estamos ahí. Desde ese movimiento nosotros pudimos encarar las propuestas que nos parecieron, lo que hacían eran radicalizar lo que ya habíamos tenido. En nuestra provincia, ¿qué significa esto? Discutir una política en salud mental que no se base solo en la desmanicomialización, que ha sido, a pesar de todos los déficits que hay, ha sido muy importante. Este proceso ha generado un montón de dispositivos sustitutivos, nunca alcanzan, es heterogéneo el territorio, pero los tenemos muchos, y eso está sostenido no solo por el aval de la gestión de la Dirección Provincial de Salud Mental, sino fundamentalmente por la lucha de los colectivos y los equipos que se han jugado por esto y los usuarios que han puesto su piel en esto. Nosotros hoy lo que necesitamos es una política que piense la territorialización, y con lo que disponemos estamos problematizando especialmente el territorio. Territorio es todo, no es solo el barrio, pero hoy está centrado en el primer nivel de atención. En el primer nivel de atención es donde tensamos al máximo, y con lo que tenemos, con el instrumento que tenemos, por ejemplo el dispositivo sustitutivo, no es más lo clásico. Nació como respuesta a los pacientes externados. Hoy los dispositivos sustitutivos están pensando otra cosa, están ligados a otro tipo de red de instituciones, y además tenemos, por ejemplo, la variable de dispositivos que son itinerantes. Esto no es casual, es porque el territorio se va armando, y miren qué interesante. Esa primer red de dispositivos no la armamos los trabajadores, los propios usuarios iban buscando los distintos lugares y fueron armando su red. Queríamos cerrar con una buena noticia. Logramos hace 2 días el órgano de revisión provincial, en contra de todas las condiciones políticas, nacionales y provinciales que no podían enfrentarse en este momento a Macri, por lo que significaba la discusión de la deuda que tiene con la provincia. Sin embargo, se logró. Entonces, desde esa experiencia, que no es personal, que es de muchos colectivos, me permito decirles lo siguiente. Es fundamental pensar que aquello que no hemos propuesto desde siempre, que en el kirchnerismo pudimos avanzar mucho más aceleradamente, no es una tarea imposible. Yo hablé muchas veces hoy de la palabra ética. La ética tiene que ver con eso, con que en aquellas situaciones, aunque parezcan imposibles, hay que desenmascarar eso. Sabemos que hay límites, pero no es ese el límite. Nuestro límite no es el macrismo. Entonces se pueden generar condiciones de posibilidad. Y si no, miremoslo, ¿no? Miremoslo. Hoy tenemos un gran desafío. Decía, Ulloa también lo decía, ¿no? No dejar de hacer aquello que apareciendo como necesario, como necesario parezca imposible. El problema es intentarlo, decía Fernando, ¿no? Entonces yo digo, hoy tenemos interpelación muy fuerte por las escenas que vivimos. Muchas. Maldonado, dijimos, Rafael. Y otra. Tenemos el recuerdo de los pañuelos blancos de las madres. Pero también tenemos la locura de Milagro Sala. Cada vez que Milagro se corta, en ese corte hay algo de la verdad que no está siendo dicha en otro lugar. Así que, compañeros...